Muy bien, este sermón se titula Cuidado con confesar el mismo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Padre Todopoderoso, muchas gracias por dejarme expresar la palabra de verdad. Ayuda a los hermanos en Cristo Jesús, ayuda a las personas que no te encuentran, que lleguen a la fe, que puedan escuchar el mensaje de vida eterna, que puedan creerlo y que creyendo obtengan vida a través del nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria sea para ti por la eternidad, por Jesucristo, Dios Todopoderoso. Amén. Proverbios capítulo 24 nos dice: No seas tú envidioso contra los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón estudia destrucción y sus labios hablan de mal. Por sabiduría es una casa edificada, y por entendimiento es establecida, y por conocimiento las cámaras serán llenas con toda preciada y placentera riqueza. Un hombre sabio es fuerte, sí, un hombre de conocimiento incrementa la fuerza. Muy bien, ¿qué pasa con una persona que ha pecado? Viene, confiesa ese pecado, pero ya sea por angustia, por dolor o tristeza, sigue volviendo a reconfesar ese pecado una y otra vez, aunque sea un pecado ya pasado. Pero ¿qué dice la palabra al respecto? ¿Hacer esto es correcto? Muy bien, esta es una cuestión de seguridad. Si creemos en algo que Dios promete, tenemos la seguridad de que lo tenemos. Si no creemos en lo que Él ha prometido, carecemos de seguridad con respecto a esa promesa. Esto aplica claramente no solo a la promesa de vida, sino también a la promesa de perdón en la comunión, si confesamos nuestros pecados conocidos. Si bien puede haber consecuencias persistentes de los pecados pasados, por ejemplo David experimentó muchas consecuencias negativas incluso después de confesar los pecados de adulterio y asesinato. Dios perdona plenamente los pecados confesados en un sentido de comunión. En otras palabras, nuestra comunión con Dios continúa o se restaura. Ver Lucas capítulo 15 versos 11 al 24. Muy bien, el problema de alguien que reconfiesa muchas veces un pecado pasado es que muy probablemente no cree en la promesa que se hace en Primera de Juan capítulo 1 verso 9, que dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Para entender y creer ese versículo, debemos captar la diferencia entre perdón posicional y el perdón de comunión. Los incrédulos no reciben perdón. Cuando un incrédulo llega a la fe en Cristo, todos sus pecados pasados son perdonados en un sentido de comunión. Ver Hechos capítulo 10 verso 43. Es decir, el nuevo creyente comienza la vida cristiana en comunión con Dios. Además, todos sus pecados pasados, presentes y futuros son perdonados en un sentido posicional. Observe lo que falta aquí. Los pecados futuros de los nuevos creyentes aún no son perdonados en un sentido de comunión. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 habla del perdón y la purificación de la comunión. Una ilustración de ambos tipos de perdón se encuentra en el incidente donde el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos. Después de que el Señor hubo lavado los pies de los otros discípulos, se volvió para lavar los pies de Pedro. Pedro dijo: No me lavarás los pies jamás. Entonces el Señor Jesucristo dijo: Si no te lavare, entonces tú no tienes parte conmigo. La palabra parte, meros en griego, no se refiere a nacer de nuevo, sino a estar en comunión con Jesús. El Señor luego continuó aclarando. Jesús le dice: El que está lavado no necesita guardar que lave sus pies, porque está todo limpio, y vosotros sois limpios, aunque no todos. Judas no estaba limpio porque era incrédulo, pero Pedro y el resto de los discípulos estaban limpios en un sentido posicional. Quien confiesa repetidamente un pecado pasado se siente claramente culpable por ello. Por alguna razón, aún no cree que Dios nos perdona cuando simplemente somos honestos con Él y reconocemos nuestro pecado. Quizás piense que debe pedir perdón, pero Dios no dice nada al respecto. Debemos confesar, no pedir. La palabra griega traducida como confesar es homologeo. El sentido básico es estar de acuerdo con alguien, decir lo mismo. Cuando confesamos nuestro pecado, estamos de acuerdo con Dios en que es pecado. Estamos admitiendo honestamente nuestras deficiencias específicas.
El poder del perdón reside en la sangre de Cristo. Su sangre es la única vía para el perdón posicional y el perdón de comunión. Sin embargo, a diferencia del perdón posicional, que es total cuando una persona cree por primera vez en Cristo para vida eterna, el perdón de comunión ocurre cuando confesamos nuestros pecados. Muchas personas que conocen 1 de Juan capítulo 1 verso 9 desconocen 1 de Juan capítulo 1 verso 7, pero es igualmente importante. Mas si andamos en la luz como Él es en la luz, tenemos compañerismo los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El perdón de la comunión también se logra mediante la sangre de Jesucristo, que nos limpia. El perdón de la comunión ocurre cuando confesamos nuestros pecados mientras andamos en la luz, como Él es en la luz. ¿Pero qué significa andar en la luz? En su comentario sobre 1 de Juan, Saint Hodges dice: en lugar de andar en tinieblas, los creyentes deben andar en la luz, es decir, vivir en la presencia de Dios, expuestos a lo que Él ha revelado sobre sí mismo. Andar en las tinieblas es esconderse de Dios y negarse a reconocer lo que se sabe de Él. El creyente que desea tener comunión con el Señor debe mantener una actitud receptiva hacia Él y la disposición a ser honesto en su presencia sobre todo lo que Dios le muestra. Andar en la luz incluye, entre otras cosas, confesar nuestros pecados. Para andar en la luz es necesario estar expuesto a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que el Espíritu Santo usa para revelar el pecado y transformar nuestras vidas. Una iglesia local que enseña la Biblia es la manera habitual en que Dios guía a los creyentes a la santidad. El problema con reconfesar los pecados ya pasados es que básicamente todavía no se entiende ni se cree en la promesa del perdón de la comunión. Como nos dice Hebreos capítulo 11 verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Cada vez que no creemos en Dios, contristamos al Espíritu Santo. Hechos capítulo 10 verso 43 podría referirse tanto al perdón de comunión, es decir, al inicio de la vida cristiana en comunión con Dios, como al perdón posicional. Si bien muchos comentaristas creen que en Hechos capítulo 10 verso 43 se refiere al perdón posicional, también podría verse como el perdón de comunión, ajustándose mejor al contexto. Dios no pide a los nuevos creyentes que confiesen todos los pecados que recuerdan haber cometido antes de nacer de nuevo. Los creyentes comienzan la vida cristiana con una relación limpia con Dios. Aunque puede haber consecuencias persistentes de sus pecados anteriores, como encarcelamiento, divorcio, enfermedades, lesiones, etc. Lo importante es creer en la palabra del Señor, que nos dice que al caminar en la luz como Él es en la luz, y al confesar nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Gracias, Padre, por dejarme expresar la palabra de verdad. Bendice a los que escuchan. Espero que mucha gente llegue a la fe. Por fe en Cristo Jesús obtengan vida eterna. Gracias por otro día más. Síguenos ayudando, Padre, y sé que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Toda la gloria sea para ti, por Jesucristo, por la eternidad, Dios Todopoderoso. Amén y amén, Señor.